Pero bueno, vamos allá con nuestra siguiente invitada, Alberto, que ya le hicimos esperar un montón. Samantha, discúlpanos. Hola. Samantha Páez, ¿cómo estás? Bienvenida a Momentum. Nos retrasamos un ratote con este tema de la prisión preventiva oficiosa, pero es que la verdad que sí es un asunto que vale la pena abordarlo. Nos colgamos, te ofrecemos una disculpa. Bienvenida a Momentum. Samantha, publicas en pie de página y en los medios de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie una investigación que hicieron en el colectivo Provincia, colectivo Desde Provincia. Y me parece relevante porque es un tema que tiene que ver con la justicia y en este caso con las agresiones hacia periodistas. En esta investigación, Samantha, me acompaña Ernesto Ledesma también, de una vez te comento, encontraron con que la protección del Estado mexicano en lo que se refiere a las unidades de protección a periodistas en los distintos estados de la República es solo papel, porque no hay dinero, no hay personal trabajando y en algunos casos solamente está mencionado ahí en algún protocolo legal. Cuéntanos, ¿de qué va esta investigación que se publica en pie de página y en los medios de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie? Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Este trabajo surge sobre todo porque en las entidades federativas existen ciertas comisiones, ciertas unidades, ciertas fiscalías que en teoría deberían proteger a periodistas, pero cuando investigamos un poco más, nos damos cuenta que no tienen nada de presupuesto o tienen una persona operando que dentro de sus actividades tienen que hacer varias otras cosas y entonces en realidad el tiempo y las energías que van a destinar a la protección de periodistas son prácticamente nulas, ¿no? Si bien hicimos solicitudes de información a las 32 entidades federativas y a la propia federación, nos dedicamos entre las compañeras y los compañeros que formamos el colectivo a profundizar en los estados de Chihuahua, Coahuila, Baja California, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Jalisco. Entonces, en cada uno de ellos fuimos encontrando cuestiones que nos llamaron la atención. Por ejemplo, en el caso de Puebla, hay 3 instancias de gobierno, 2 de ellas dependen de la Secretaría de Gobernación, una es una dirección de protección y otra es una comisión de protección de periodistas y además la Fiscalía Especializada, que en realidad, como nos cuenta Amelia Arellano, que es periodista del lado B, pues en realidad no hacen una sola instancia que proteja y pues esta es la constante que encontramos en los estados, incluso en Veracruz, donde la Comisión Ejecutiva para la Protección de Periodistas, pues tiene mucho personal, más de 50 o 50 aproximadamente, y un presupuesto pues bastante bueno. Lo que nos cuenta Sandra Segura, que ella fue quien hizo el texto allá en Veracruz, es que pues tiene muy pocas facultades para sancionar y que además mucha parte del presupuesto se va en el pago de pues quienes conforman, quienes colaboran la CEAP. Entonces hay muy poco presupuesto tal cual para la protección, para las medidas de protección. Entonces esto es a grandes rasgos lo que encontramos. Ya, gracias, Samantha, bienvenida. Samantha, 2 preguntas y también para la audiencia que pueda ir ubicando también esta parte. Bueno, hay, me imagino, mucha discrepancia también entre los estados, no hay articulación y coordinación, que eso tendría que sería bastante útil a la forma de operar mecanismos de protección y de prevención. Esa sería una pregunta. Y la siguiente, Samantha, es que nos platiques un poquito de este colectivo Desde Provincia, que creo que la audiencia posiblemente no lo conoce, y nos gustaría que nos platiques un poco de él. Claro, gracias Ernesto por las preguntas. Mira, en el tema de la discrepancia, en teoría cuando Peña Nieto lanza las acciones para protección de periodistas y la libertad de expresión, de acuerdo a un oficio que manda la federación a las entidades federativas, manda 5 puntos más o menos básicos y que tendrían que ser como un intento de homologación en los estados. Ahí piden pues que se designen al menos 5 personas, que varias de ellas sean de tiempo completo, que se designe presupuesto, no dice cuánto. Entonces, esta información la envía la Secretaría de Gobernación Federal en 2017 a las entidades federativas y ahí en teoría las entidades federativas se
se comprometieron a cumplir con este pacto de las acciones. Sin embargo, lo que encontramos es que, pues no, como tú bien lo mencionas, para nada se homologó esta situación, no hay coordinación muchas veces ni siquiera con el propio mecanismo federal, y esto dificulta mucho que pues periodistas tengan una protección amplia, integral, y tampoco hay coordinación entre los propios estados, ¿no? Hay agresiones que ocurrieron, por ejemplo, desafortunadamente el caso de Rubén Espinosa, que ocurrieron en Veracruz y se consumaron en la Ciudad de México, y ahí tampoco se muestra que haya coordinación, aunque sí hay un protocolo de coordinación que se aprobó también en 2017. Esto es una falacia, esto no existe. Con respecto al nombre del colectivo, pues de alguna forma, como todas las personas que colaboramos en esta investigación somos de las entidades, hay gente de Puebla, de Oaxaca, de Jalisco, de Chihuahua, de Veracruz, de Guanajuato, pues todas las personas estamos fuera de la capital, y entonces un poco como jugando con esta ironía de nombrar las provincias y todo esto, pues decidimos llamarnos Desde Provincia, colectivo Desde Provincia, como un poco reivindicando este sentido de que en los estados, en las entidades federativas, a veces se les llama de forma despectiva provincia, pues también hacemos un periodismo de calidad, y es un poco reivindicar esta palabra. Solo nos conformamos a partir de esta investigación, pero sí queremos seguir haciendo otros trabajos donde podamos hablar de lo que ocurre en los estados desde los estados. Sí, y perdón, la pregunta iba no tanto en el por qué el nombre, sino quiénes lo conformaban, Okay. Cuáles eran los objetivos, que nos parece a nosotros una iniciativa maravillosa que están teniendo, ¿no? Y la pregunta iba en ese sentido. Sí, gracias por la aclaración. Nuestro sentido es investigar como lo que ocurre en los estados. Inicialmente fue este tema de las comisiones de protección, pero queremos hacer otras investigaciones que aborden las problemáticas de los estados, y la idea es hacer un periodismo colaborativo de investigación y que sea de alcance nacional, porque muchas veces eso es lo que limita las investigaciones de medios locales o de periodistas locales, que al ser pues en un tema regional o de un tema muy particular en un estado, en una localidad, en un municipio, no tiene el impacto grande que tiene un tema a nivel nacional. Entonces, la intención del colectivo es tomar un tema que ocurra en los estados, en las entidades, en las regiones, y a través de una colaboración, de una investigación más amplia, darle un impulso a nivel nacional, y desde luego que con medios aliados, como ustedes bien lo han mencionado, la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie y otros medios que se han ido sumando, darle un mayor impulso y mayor difusión a estas investigaciones. Y esta investigación que hicieron, esta primera, me parece muy importante, no solo porque se pone en papel, ahora sí que en claro, una de las explicaciones, la palabra, de por qué no avanzan las investigaciones en el caso de las agresiones en contra de periodistas, porque hay tanto nivel de impunidad, simplemente porque no hay una estructura creada, bueno, se creó, pero no existen los hechos, pues para la protección de los periodistas. Esto es una muestra del desdén del Estado mexicano hacia un tema fundamental como es los ataques a periodistas, y que vulnera uno de los derechos fundamentales de cualquier democracia, que es el derecho a la información. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es la consecuencia, Samantha, de que exista o que no exista esta estructura de protección a periodistas? Si tomamos en cuenta, uno, que la violencia no cesa, y dos, que la tendencia es a que se descargue cada vez más la investigación y protección de periodistas en los estados, porque para eso va el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a delegar en los distintos estados la protección a los comunicadores, a los periodistas. ¿Cuál es el riesgo si tenemos una estructura de papel, como bien ustedes plantean? Yo creo que el ejemplo más claro es el de Baja California, porque ahí desde 2017 existía una unidad de protección que pues sí tenía personal mínimo, no tenía presupuesto designado,
no daba como medidas muy claras y lo que ocurre, pues desafortunadamente fue el asesinato a principios de este año de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado y posteriormente de otros 5 colegas que fueron asesinados, que eran integrantes de una radio. Entonces, todo esto es lo que puede ocurrir, la consecuencia, ¿no? Ahí, como se narra en ese texto y como colegas de propia Baja California contaron al colectivo, pues hubo mucha confusión entre la protección que estaba dando la unidad estatal y lo del mecanismo, y esto pues es muy grave porque entre esa parte de burocracia, lo que está en juego son las vidas de periodistas, ¿no? Entonces no es algo mínimo. Otro ejemplo nos lo pone muy claramente Melia Arellano, donde ella habla y también Camelia Muñoz, que ellas dos hablan de casos muy puntuales de periodistas que denuncian, de que se abren las carpetas de investigación, las unidades en las propias fiscalías no hacen absolutamente nada, y lo que ocurre es que estas investigaciones se archivan, y los responsables de las agresiones, muchas de ellas graves, muchas veces de ellas con cuestiones y cargas muy importantes de género, siguen libres, ¿no? Y no hay ninguna clase de sanción, y lo único que ocurre es que la violencia contra estas personas que ya habían sido agredidas aumente y se les ponga más en riesgo, porque entonces, aunque van y denuncian, aunque hacen toda esta parte de ejercicio de ciudadanía, que es ir a denunciar, de estar ahí constantemente preguntando qué pasa con sus carpetas, lo que ocurre es que pasa nada y se les pone en riesgo pues mortal a estos periodistas porque no se sanciona a quienes están siendo, quienes agreden, ¿no? Entonces creo que ese es lo que yo veo, lo que mis compañeras han puesto en estos textos, que lo único que ocurre es que se aumenten las agresiones, que sean más fuertes y se pone en riesgo mortal a periodistas porque no se investigan las agresiones en su contra. Ya, pues Samantha, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y queremos agradecerles también por este valiosísimo trabajo periodístico. En este momento le estamos pegando la liga para que usted pueda acceder a este valiosísimo trabajo periodístico que nos están presentando, que han realizado pues el colectivo desde provincia, y en voz de Samantha Páez pues nos están presentando este trabajo que está publicado pues en pie de página también, y que le colocamos ya la liga para que usted pueda acceder a él. Samantha, pues muchas felicidades por esta iniciativa y gracias por este valioso trabajo. Y si no les molesta, ahí seguiremos al habla. Claro que sí, gracias Alberto, gracias Ernesto por la invitación. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, mucha suerte, gracias.